A través de este video queremos mostrar el desarrollo histórico de la Corte Internacional de Justicia, su origen, su creación y consolidación en el escenario mundial. También presentaremos algunos datos sobre 2 de sus sentencias y la información de las últimas noticias relacionadas con la Corte Internacional de Justicia. Esperamos que este trabajo académico sea de su agrado. La Segunda Guerra Mundial estaba llegando a su fin. En Europa terminó con la captura de Berlín por tropas soviéticas y polacas y la consiguiente rendición incondicional alemana el 8 de mayo de 1945. La Armada Imperial japonesa resultó derrotada por los Estados Unidos y la invasión del archipiélago japonés se hizo inminente. Tras el bombardeo atómico sobre Hiroshima y Nagasaki por parte de los Estados Unidos y la invasión soviética de Manchuria. La guerra en Asia terminó el 5 de agosto de 1945, cuando Japón aceptó la rendición incondicional. We have spent more than $2 billion on the greatest scientific gamble in history, and we have won. La guerra acabó con una victoria total de los aliados sobre el eje en 1945. La Segunda Guerra Mundial alteró las relaciones políticas y la estructura social del mundo. En este escenario y tras la conflagración fue creada la Organización de las Naciones Unidas, ONU, para fomentar la cooperación internacional y prevenir futuros conflictos. Junto con ella se creó también la Corte Internacional de Justicia el 26 de junio de 1945 en La Haya, Holanda. La Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas. Sin embargo, el origen real de este organismo tenemos que buscarlo muchos años atrás. Durante toda la historia, la lucha entre los pueblos ha sido un común denominador. Esas luchas fueron diseñando el mundo tal y como lo conocemos hoy en día. En la antigüedad se imponía el que poseía más hombres y armas, 2 factores que medían el poder por aquel entonces. Pese a lo anterior, no siempre se apeló a la guerra o a la confrontación para dirimir sus problemas. En ciertas civilizaciones, los pueblos acudían a métodos pacíficos y razonables para desatar las controversias. Se hacía uso de medios alternativos a la guerra. Se recurría al diálogo, se apostaba por caminos más pacíficos y hasta novedosos por entonces. Entre ellos estaba la negociación, muy común entre los comerciantes. Otro mecanismo fue la mediación, que buscaba iluminar a las partes para que éstas pudieran decidir razonablemente. Luego se habló de la conciliación y del arbitraje, donde un tercero imparcial ayudaba a que las partes decidieran sus diferencias. Todas estas instituciones se fueron configurando en el calor de las guerras. En el año de 1794, la naciente nación de los Estados Unidos iba configurándose poco a poco y en medio de las guerras internas se dio la primera disputa por las rutas comerciales y de navegación con el Reino de Gran Bretaña. Aunque sin la etiqueta de hoy, pero fue la primera confrontación de Estados Unidos que se sometería a un método ajeno a lo tradicional. El arbitraje sirvió entonces para dirimir ese dilema. El tratado fue el documento fehaciente de compromiso entre las partes. Ese tratado se le conoce con el nombre de Haye. Más tarde, en 1872, el arbitraje sería de manera de resolver nuevamente la intromisión de Gran Bretaña en la guerra civil de Estados Unidos. A través de comisiones designadas entre las partes, se condenó a Gran Bretaña a indemnizar a Estados Unidos por su abuso.
El arbitraje era una manera perfecta para contener los problemas entre las naciones, pero tenía una falla. Existía el método, pero faltaba una institución permanente que evitara la tediosa creación de las comisiones. Esto obligó a pensar en un cuerpo especializado con naturaleza de orden mundial permanente. Así nace la primera idea de crear una Corte Internacional de Justicia. Dicha idea no se logró sino hasta las llamadas Conferencias de la Paz de La Haya, impulsadas por el zar Nicolás II y celebradas entre los años 1899 y 1907, cuyo fin era motivar el desarme progresivo de las naciones y la paz mundial. Aunque su objeto inicial fracasó, se impuso una idea: crear la Corte Permanente de Arbitraje con sede en La Haya. Este órgano, que aún hoy existe, fue el primer cuerpo conformado por destacados juristas que fungían como árbitros en las controversias de las naciones. Pese a su papel loable, las naciones exigían una verdadera corte que se impusiera a todas las naciones con el rigor de la ley, y la Corte Permanente de Arbitraje no tenía esas calidades. De ahí que poco a poco la imagen de ésta se fue opacando. Aunque aún hoy existe, ya no ayudan en las disputas de los estados como bien lo hizo en sus inicios. Su función se limita a resolver asuntos de tipo financiero y comercial. Al terminar la Primera Guerra Mundial, nace en Ginebra la Sociedad de las Naciones o la Liga de las Naciones, consecuencia del Pacto de Versalles en 1919. Un organismo impulsado por los ganadores de la Gran Guerra, como se la conoció entonces. Fue la idea incipiente de lo que hoy conocemos como la Organización de las Naciones Unidas. En ese contexto, nace en 1920 la Corte Permanente de Justicia, con características muy propias y que la hacían en su naturaleza y directrices muy diferente a la Corte Permanente de Arbitraje. Este organismo dirimía las controversias entre las naciones. Jugó un papel preponderante, sobre todo porque decidió en torno a problemas que se suscitaron luego de la Primera Guerra Mundial. Configuró instituciones de derecho internacional y fue sin duda la antecesora de la Corte Internacional de Justicia. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, las naciones lograron salir de una situación desastrosa que rompió los esquemas y transformó el orden mundial. En 1945 nace la Organización de las Naciones Unidas y la Corte Internacional de Justicia. Esta idea fue fruto de un consenso general y unánime, y entre las razones estaba en que la antigua Corte Permanente de Justicia no representaba la totalidad de las Naciones Unidas y, entre otras cosas, pertenecía a un periodo de la historia ya superado. Como quiera, ya había cumplido su papel y debía darle paso a un órgano de justicia nuevo. Para muchos, es aquí donde nace verdaderamente la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia comienza sus sesiones en el año de 1946. Tiene dos funciones concretas. La primera es una función contenciosa, tendiente a dirimir los conflictos suscitados entre los Estados miembros y que hayan aceptado la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Y su segunda función está en ser un órgano consultivo para los Estados y los organismos internacionales que operan en la ONU. Sus funciones están contenidas en la Carta de las Naciones Unidas, que viene a ser como la Constitución de la ONU. La componen 15 magistrados escogidos por la ONU en Asamblea Permanente. Y a diferencia de la anterior Corte Permanente de Justicia, todos los países miembros pueden postular su candidato. Cada uno de quienes componen la Corte Internacional de Justicia son hombres y mujeres de las más altas calidades humanas, especialistas en derecho internacional y por lo general son reconocidos hombres del derecho en sus países de origen. Junto con la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria y la Secretaría General, la Corte Internacional de Justicia hace parte de los 6 órganos más importantes que integran la Organización de las Naciones Unidas.
La sede de la Corte Internacional de Justicia es en La Haya, en los Países Bajos, en el denominado Palacio de la Paz, donde tuvieron su asiento las anteriores cortes. Sus miembros no tienen la obligación de vivir en La Haya, mas no así su presidente, quien una vez designada su residencia es en la sede central de la Corte Internacional de Justicia. Este órgano es el máximo tribunal de justicia de la Organización de las Naciones Unidas y representa de forma unánime a todas las naciones de la Tierra. A lo largo de los años, su actuar ha ido sentando precedente y configurando un nuevo orden jurídico mundial. El trabajo de esta Corte ha sido clave para asegurar la paz y la convivencia de todas las naciones. La Corte representa un intento de ordenar la actividad de los Estados y las organizaciones internacionales a la luz del derecho internacional. Los Estados miembros reconocen la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia por medio de tratados internacionales. En el caso de Colombia y los países latinoamericanos está el llamado Pacto de Bogotá o Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, suscrito en el año de 1948 en la 9ª Conferencia Panamericana que se celebró en Bogotá. Todos los conflictos, las diferencias, los litigios se deberán someter a un procedimiento pacífico e imparcial que solo lo puede garantizar un órgano como la Corte Internacional de Justicia. No obstante, algunos países se han reservado en suscribir este pacto por no confiar o por no aceptar la jurisdicción de la Corte. Eso sucedió en el año 2012 con Colombia, que tras un fallo adverso en la Corte Internacional de Justicia por el litigio con Nicaragua, decidió retirarse del Pacto de Bogotá que impide en el futuro someterse a esta jurisdicción. Caso relativo al derecho de asilo, Colombia versus Perú, 20 de noviembre de 1950. El objeto de esta sentencia fue dirimir la controversia según la cual el señor Víctor Raúl Haya de la Torre tenía derecho a asilo en la Embajada de Colombia en Perú, en virtud de la Convención de La Habana. Perú alegaba que al señor Víctor de la Haya se le acusaba de delitos de derecho común y no de delitos políticos. El 3 de octubre de 1948 estalló en el Perú una revuelta militar que fue reprimida el mismo día. Al día siguiente se publicó un decreto que acusaba a un partido político, la Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA, de haber preparado y dirigido la rebelión. El dirigente de ese partido, Víctor Raúl Haya de la Torre, fue denunciado como responsable y junto con otros miembros del partido fue procesado y acusado de rebelión militar. Como aún seguía en libertad, el 16 de noviembre se publicaron edictos en los que se le ordenaba que compareciera ante el juez de instrucción. En enero de 1949, Haya de la Torre se asiló en la Embajada de Colombia en Lima. Entretanto, el 27 de octubre de 1948, Manuel Odría había dado un golpe de Estado y había publicado un decreto en el que se preveía el establecimiento de consejos de guerra para juzgar sumariamente los casos de rebelión, sedición y motín. El 4 de enero de 1949, el embajador de Colombia en Lima informó al gobierno del Perú del asilo concedido a Haya de la Torre y al mismo tiempo pidió que se expidiera un salvoconducto que permitiera al asilado abandonar el país. El 14 de enero precisó que el asilado había sido calificado como refugiado político. El gobierno de Lima rechazó esa calificación y se negó a conceder un salvoconducto. Siguió una correspondencia diplomática que concluyó con la firma en Lima, el 31 de agosto de 1949, de un acta por la que los dos gobiernos convinieron en someter el caso a la Corte Internacional de Justicia. En su fallo sobre el caso de Haya de la Torre, la Corte Internacional de Justicia declaró, por unanimidad, que no formaba parte de sus funciones jurisdiccionales escoger entre los diversos modos por los que podía ponerse fin al asilo. Por 13 votos contra 1, que Colombia no estaba obligada a entregar a Haya de la Torre a las autoridades peruanas. Por unanimidad, que el asilo debía haber cesado una vez pronunciado el fallo del 20 de noviembre de 1950 y que debía finalizar. Y en 1951 se revisó el fallo y se concluyó que el gobierno peruano no había probado que los supuestos delitos de Haya constituían crímenes. Cuando el segundo fallo de la Corte fue desfavorable para la pretensión peruana de que Colombia entregue a Haya de la Torre, el presidente Odría no quiso ejecutar la sentencia. El gobierno del Ochenio evitó por 3 años cumplirla, hasta que finalmente se allanó
y obtuvo una salida decorosa que Colombia y Haya le concedieron. En ese lapso se sucedieron pronunciamientos de instituciones y personalidades del mundo entero a favor de la Corte Internacional de Justicia y su sentencia, asimismo a favor de Haya de la Torre. Por ejemplo, el New York Times criticó al embajador peruano en los Estados Unidos, Fernando Beckmeyer, diciendo que la obstinación del Perú contra Haya de la Torre y la Corte Internacional de Justicia era un tanto ridícula y otro tanto siniestra. Últimas noticias sobre la Corte Internacional de Justicia. El 6 de marzo de 2017, la Corte Internacional de Justicia de la ONU, con sede en La Haya, empezó audiencias en el marco de la denuncia de Ucrania contra Rusia, comunicó el Ministerio de Relaciones Exteriores ucraniano. En enero se informó que el Ministerio de Exteriores ucraniano había presentado ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya una denuncia contra Rusia por supuestas violaciones de la Convención de la ONU sobre la lucha contra la financiación del terrorismo y eliminación de todas las formas de discriminación étnica. El ministerio detalló que Kiev obligará a Rusia a que deje de violar el derecho internacional y garantice el control eficaz de su frontera, deje de suministrar armas a Ucrania y de apoyar a los grupos armados ilegales que causan daño a la población civil de Ucrania. Se señala que independientemente de la decisión que se tome sobre medidas preventivas, el proceso continuará. Las audiencias se celebrarán entre el 6 y el 9 de marzo en La Haya. Moscú declaró con anterioridad que recurrirá a todos los medios legales disponibles tras la denuncia de Ucrania. La Cancillería rusa aseguró haber intentado entender el sentido de la denuncia de Ucrania, pero se enfrentó con la renuencia de Kiev, que suspendió las consultas al respecto de manera unilateral. Esperamos que en el transcurso de este video hayamos comprendido la naturaleza y las funciones de la Corte Internacional de Justicia, así como también su historia en el tiempo. Les agradecemos a todos su atención. Esperamos que en el transcurso de este video hayamos comprendido la naturaleza y las funciones de la Corte Internacional de Justicia, así como también su historia en el tiempo. Les agradecemos a todos su atención. Esperamos que en el transcurso de este video hayamos comprendido la naturaleza y las funciones de la Corte Internacional de Justicia, así como también su historia en el tiempo. Les agradecemos a todos.